Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Enrique Saldívar, artista de la plástica. Hoy les traigo una de mis temáticas favoritas, que es la temática del paisaje. También con una de mis técnicas favoritas, que es el acrílico. Al menos es la que más trabajo y en mi opinión es la que mejor yo domino. Aquí tenemos el paisaje que vamos a hacer hoy. Voy a tratar de guiarles a través de todo el proceso, así que espero que disfruten. Acompáñenme. Con el color amarillo vamos a estar planteando de forma muy general, sin entrar en detalles específicos, los elementos que van a componer el paisaje. Para que se hagan una idea visual, es un valle, tenemos un camino en el medio, hierba en ambos lados, tenemos algunos árboles en la línea del horizonte, es decir, en la parte intermedia, y lógicamente al final tenemos el cielo. He escogido el amarillo porque el paisaje contiene muchísima luz, así que no será un problema trabajar sobre estas líneas amarillas. Aunque para muchos pintores que quizás no trabajan con una intensidad en los colores como yo trabajo, suelen usar colores más neutros como el siena, quizás colores grises, de manera que cuando uno aplique el color encima no salga demasiado. O sea, en caso de que se vaya a hacer una veladura, que las líneas que hicimos debajo no vayan a salir luego. Esto es muy importante porque, como mismo pasa en el dibujo, si usamos líneas muy oscuras, imaginen que estamos usando negro para hacer el planteamiento. Cuando empecemos a pintar encima, esas líneas van a empezar a salir y la verdad no vamos a querer eso en nuestro resultado final. Ya he adelantado un poco del cielo. Para el cielo vamos a usar un color azul cielo precisamente. Es importante que no hagamos un azul muy oscuro. En muy contadas ocasiones el cielo tiene un azul oscuro. Puede que en los atardeceres haya tonos más violáceos, tonos más contrastados, pero en un día soleado es muy probable que el cielo sea un azul bien claro. Así que tengan eso en cuenta. Estas áreas blancas que estoy dejando son las nubes. Pero recuerden que las nubes no son blancas totalmente, por lo que más adelante vamos a estar repintando y vamos a estar añadiendo otros matices. Es muy común que en el cielo, en la parte superior, sea un poco más oscuro que en la parte inferior. Recuerden que debido a la perspectiva atmosférica, a medida que los objetos se alejan, pues se van agrisando un poco. Y bueno, con el cielo pasa el mismo efecto. Como estamos haciendo una pintura impresionista, o más bien post-impresionista, no es necesario que trabajemos de una forma muy pulida. ¿Qué quiero decir? Es que a la hora de aplicar la pincelada no tengan miedo. Hagan la pincelada y a veces ese mismo efecto puede crear texturas y puede crear formas visuales más interesantes. Pero si quieren lograr un efecto más uniforme, un poco más pulido, usen esta técnica. Tomen un spray con agua, pueden rociar toda la superficie donde vamos a tener el cielo, apliquen el mismo azul que estamos aplicando ahora y como la superficie va a estar mojada, van a tener un poco más de margen para poder degradar el azul. Recuerden que el acrílico seca muy rápido y no permite degradaciones tan uniformes como las
que podemos realizar con el óleo. Les mencionaba anteriormente que íbamos a repintar el área que habíamos preservado para las nubes, porque las nubes, aunque las vemos blancas, no son blancas. Creo que lo mencioné en otro episodio también, que en la naturaleza hay muy pocas cosas blancas. Me refiero a la hora de pintar, excepto cuando tenemos brillos muy intensos o áreas de luz muy intensas. De lo contrario, casi nunca un objeto es blanco. Y esto pasa con las nubes. Aunque las vemos blancas, tienen muchísimos matices, tonos intermedios, y aún las partes de luces siempre deben contener al menos una pizca de amarillo. Recuerden que estoy hablando en el sentido pictórico. Así que por más blanco que vean algún objeto, siempre traten de añadir al menos una pizca de amarillo. Esto es importante porque una cosa es la realidad y otra cosa es transformar la realidad para llevarla a una obra de arte. Eso es muy importante. Una cosa que he aprendido también es que el arte tiende a exagerar la realidad. Cuando vemos una obra en el teatro, vemos que los actores, las actrices, como que sobreactúan un poco más de lo que normalmente nosotros actuamos en la realidad. Y esto lo hacen porque es una forma de enfatizar un mensaje o una actitud específica. Con el arte de la pintura pasa lo mismo. Tenemos que exagerar un poco más los colores, a veces las formas, para poder transmitir la esencia de la escena que queremos pintar. Aquí estamos aplicando ya algunos tonos medios. Recuerden que las nubes, aunque son una especie de humo, al menos así, esa es la imagen que tenemos, contiene un volumen, y cuando la luz incide sobre un lado, el otro lado pues lógicamente va a estar en sombra. Entonces tenemos que captar esa línea de luz, es decir, por dónde viene la luz y dónde tenemos las sombras. Para hacer las nubes muchas veces basta con una pincelada y con barrer el pincel sobre la superficie y ya tenemos un efecto de nube. No es nada complicado realmente. Estoy usando un pincel cuadrado porque a mí me gusta un estilo un poco más a lo Cézanne, que va llegando un poco más al cubismo, pero pueden usar pinceles redondos si quieren lograr unos bordes más delicados o más redondeados, pinceles redondos o pinceles de punta. Olvidaba comentarles que para el cielo y en general para todas las áreas que son un poco monocromas y que tienen un color predominante, hago una mezcla general y de ahí voy añadiendo más blanco y voy añadiendo los matices, de manera que se hace fácil el proceso y es un poco más rápido. No hay necesidad de hacer el mismo azul varias veces, por lo que aprovechar una mezcla y de ahí hacer todas las degradaciones sería algo bastante lógico. Esta vez estoy utilizando un proceso diferente al que normalmente utilizo, ya que yo suelo trabajar de lo general a lo particular. Siempre les he dicho que lo mejor sería plantear de forma general la escena con colores muy generales antes de entrar en detalles. Pero esta vez, como el cielo ocupa una parte bastante fundamental del trabajo y ya tengo
una imagen definida de cómo va a quedar, he decidido trabajar con más detalle antes de trabajar lo demás. Aunque es muy probable que cuando apliquemos los colores en la parte inferior tengamos que dar algunos retoques más tarde otra vez en las nubes, quizás algunos tonos más luminosos o quizás algunos matices. Vamos a ver cómo se va desarrollando el trabajo. Y bueno, ya vamos a empezar con la parte inferior del paisaje. Como pueden apreciar, ni siquiera lavé el pincel. Aproveché el mismo azul que traía del cielo, tomé un poco de amarillo y ahora mismo lo estoy mezclando directamente en el lienzo. El resultado es un amarillo verdoso que viene a ser la hierba que tenemos al lado izquierdo y que luego vamos a aplicar también en el lado derecho. No es una hierba verde totalmente. No sé si han visto estos campos amarillos. Pueden recordar un poco las pinturas de Van Gogh. Y el punto esencial aquí es que no llega a ser amarillo totalmente, pero tampoco llega a ser verde totalmente. O sea, vamos a mantener un nivel que pudiéramos llamarlo un amarillo verdoso. Ese más o menos es el término medio para el color del campo. Aquí ya estoy aplicando una parte más verde, que sí es verde específicamente. Pero noten que yo no estoy lavando el pincel, estoy tratando de trabajar húmedo sobre húmedo, a pesar de que es acrílico y seca rápido. Todavía hay un tiempo determinado en que la pintura se mantiene húmeda, sobre todo cuando se aplican empastes muy intensos, que es como yo estoy trabajando actualmente. Yo estoy aprovechando el mismo lienzo para mezclar. Eso ayuda a crear un poco más de variedad tonal y a que las pinceladas no queden tan cortantes. Ya estoy aprovechando aquí también para construir y definir parte del camino, que es el área en blanco que tenemos en el medio y que van a ver un poco más adelante. Hasta ahora el paisaje se ha mantenido en un tono medio y estos verdes más oscuros nos ayudan a ir definiendo el paisaje. Recuerden que el contraste es un elemento fundamental en una pintura, como mismo lo es en una foto o en la televisión. Y a la vez ya vamos a ir planteando parte de los árboles que tenemos en el intermedio y algunas sombras que proyectan esos árboles. Para los árboles les digo lo mismo que con las nubes. No es necesario hacer hoja por hoja. Basta con una mancha del pincel para sugerir un arbusto o para sugerir el follaje general de un árbol. Así que no se detengan a hacer hojita por hojita, porque más adelante vamos a detallar un poquito más, aunque sin llegar a ese nivel de hacer hoja por hoja. Acuérdense que en la pintura a veces es mejor sugerir que mostrar explícitamente. Si estuviéramos haciendo un hiperrealismo, les estuviera hablando de una forma diferente. Pero en este caso estamos trabajando con un estilo post-impresionista y bueno, vamos a tratar de apegarnos a esa forma visual. Quiero aclararles que aunque a veces no lavo el pincel y uso un color sobre otro, no siempre es así. Hay veces que hay que lavar el pincel. Les digo esto solo para aclarar, no sea que empiecen a pintar y pintar y pintar y llegue el momento que el pincel se embote tanto y se cargue tanto que después
sea muy sucia la mezcla. Aunque debemos trabajar con libertad y no tener miedo a la hora de pintar y aplicar empastes y aplicar color y tener una pincelada suelta y muy gestual, nunca debemos olvidar que como producto final una obra tiene que ser limpia, tiene que tener factura. Ni siquiera cuando hacemos una obra abstracta debemos perder esto de vista. Yo he tenido la oportunidad de ver varias obras de pintores expresionistas, pintores abstractos, y aunque son obras muy gestuales con chorreos de pintura, a veces usaban el mismo cuerpo, usaban escobas para pintar, pero siempre manteniendo un orden, porque al final una pintura es un producto, tiene una funcionalidad. Quizás la vamos a colgar en nuestra casa, la vamos a colgar en una galería, y como producto final debe tener limpieza y debe verse bien, aun cuando dentro del marco, o sea, dentro del formato, haya un aparente caos o desorden. Y bueno, espero haber explicado bien esta cuestión. Ya tenemos parte del camino. He usado un color ocre anaranjado y ahora mismo estoy planteando algunos matices en la parte que tenemos de hierba. Como esta parte se encuentra en primer plano, voy a tratar de detallar un poco más y de agregar ciertos elementos que nos puedan decir que esa parte la tenemos en el frente. Ya les he mencionado que una forma de crear profundidad es a través de la perspectiva atmosférica, pero también lo podemos hacer a través de el detalle. Si tenemos varios elementos en diferentes planos, siempre tenemos que detallar más los que tenemos en primeros planos. Luego los que están en segundo plano van a tener una menor cantidad de detalles. De hecho, los que ya tenemos en último plano simplemente van a ser la mayoría de las veces manchas o áreas de color solamente. Un recurso que me gusta utilizar mucho es el rayado. Es muy útil porque nos ayuda a crear detalles y de una forma a veces más eficiente que si lo hiciéramos con el pincel. Basta con usar la parte trasera del pincel y rayar. Recuerden que esto se puede hacer solamente cuando tenemos la pintura húmeda. Una vez que se ha secado, lógicamente no vamos a poder hacerlo. Si tuvieran una espátula, sería una herramienta muy útil y versátil, ya que pueden crear otros tipos de texturas, diferentes líneas con diferente tipo de grosor, y realmente sería mucho mejor que el cabo del pincel. De hecho, estoy buscando ahora mismo, recordé que tenía un pincel con una forma parecido a la espátula en la parte de atrás, y es el que estoy usando ahora mismo. Seguimos trabajando con este recurso tanto como creamos necesario. Tal vez a ustedes no les gusta mucho, pues bueno, pueden saltarse esta parte. A mí me gusta porque es también como una forma de dibujar. De hecho, hay una técnica específicamente que se llama esgrafiado, que consiste en aplicar una pintura general, principalmente oscura, de manera que cuando se raya quede la superficie que teníamos debajo, que generalmente es blanca, y básicamente se van sacando los tonos de luz y se van conservando los tonos de sombra. Es realmente interesante. Es muy probable que podamos hacer esta técnica en próximas ocasiones.
Este próximo paso nos ayudará a avanzar muchísimo, ya que consiste en aplicar los tonos de sombra más oscuros. Esto nos ayuda a crear volumen y a ir definiendo ya de una forma más definitiva el paisaje. Lo vamos a aplicar en primeros planos y en algunos segundos planos. Aprovechamos también para hacer algunas piedras, algunas hierbas que están totalmente en sombras y en general para crear algunas texturas en los primeros planos y en el camino. Para los tonos de sombra más bajos utilizo un azul bien oscuro. Nunca utilizo negro porque considero que no hay ninguna sombra, ni siquiera la más oscura, que sea negra. Asimismo, como decíamos que no hay un blanco puro, no existe tampoco una sombra totalmente negra. Y no estamos hablando de colores en la luz, estamos refiriéndonos a los colores que podemos utilizar físicamente sobre un soporte. No tengo ningún problema tampoco con el que use negro. Es solo una cuestión muy personal porque creo que el azul añade un poco más de carácter que el mismo negro. Lo que sí les aconsejo es que sean muy observadores, y existe una gran diferencia entre mirar y observar. Ver o mirar son acciones muchísimo más simples que observar. Cuando observamos ya tenemos una intención de buscar algo más de lo que normalmente vemos. Un ejemplo hipotético: vamos por la calle y vemos la puerta de una casa que es azul. Y seguimos y alguien nos pregunta de qué color era la puerta de la casa y nosotros decimos azul. Ahora, cuando vamos al hecho artístico de pintar, si yo te preguntara de qué color era la puerta y me dices azul, estaría bien como una generalidad, pero cuando vamos a los detalles hay muchísimos matices, hay muchísimos colores, hay muchísimas sombras, influencias de luz, y esa es la gran diferencia entre un ojo bien entrenado y uno no entrenado. Normalmente los artistas tienen una mayor sensibilidad para apreciar los detalles que pueden pasar ajenos a otras personas. Estoy aplicando el color de las sombras que proyectan los árboles sobre la hierba. Estoy usando el azul anterior todavía, pero le estoy añadiendo un poquito más de verde. Recuerden que está en segundo plano y no deben ser tan intensas como en primer plano. Y la verdad es muy reconfortante cuando uno ve que el paisaje está tomando forma, y eso motiva a uno para seguir trabajando. Es que ya vas viendo el resultado que tú esperas tener y eso como que te da fuerza para continuar. Y yo les confieso que personalmente yo no tengo paciencia para trabajar en una obra durante días. Tengo que a veces levantarme después de estar acostado y tener que seguir trabajando en la pintura porque mi mente no descansa. Yo quiero ver esa obra terminada. Y aunque sé que es un poco obsesivo de mi parte, también me ayuda a mantener los trabajos de una forma fresca y no tan premeditada, sino que voy trabajando y que el resultado sea un poco más espontáneo. Cuando he trabajado varios días en una pieza, la pieza termina por quedar un poco fría porque calculo tanto dónde voy a poner cada mancha, dónde voy a poner cada elemento, que el resultado final es un poco seco y un poco carente de ritmo, de espontaneidad. Y realmente a mí me gusta mucho que una obra
hable, que no sea solamente una imagen bonita, sino que transmita la personalidad del artista y la forma en que el pintor vive esa obra. Seguimos detallando los arbustos en el camino y parte de los árboles que tenemos en el lado izquierdo. El próximo paso será de suma importancia, ya que vamos a trabajar el camino. El camino es lo que divide la composición en dos partes. Es por eso que el color y la forma en que lo trabajemos va a definir la armonía general del paisaje. Este tono es demasiado rosa para mi gusto, por lo que he añadido más amarillo para buscar un tono más anaranjado, y me parece que este le queda mucho mejor. Este color es básicamente un color piel y solo he usado 3 colores: blanco, amarillo y un poco menos de rojo. La forma en que apliquemos las pinceladas va a definir también un poco el volumen de los objetos o de las cosas que pintemos. Pasa igual que en el dibujo: si hacemos líneas onduladas, va a crear la sensación de que está cóncavo, y si hacemos líneas rectas, pues va a dar la sensación de que es algo plano. Y en cierta medida en la pintura también pasa así. La forma y la dirección en que apliquemos las pinceladas va a definir el volumen de las cosas. No es necesario usar tantos pinceles a la hora de hacer un cuadro. Basta con 2-3 pinceles que podamos usar de forma sabia para crear todas las cosas que necesitemos. En mi caso, generalmente trato de usar pinceles planos porque me pueden ayudar a crear áreas grandes de color, y cuando los viro, es decir, cuando los uso de forma vertical, puedo crear líneas muy finas. Este mismo color ahora vamos a convertirlo en un naranja más intenso, como es lógico, añadiendo más amarillo. Y vamos a distribuir varias manchas a través de todo el paisaje, principalmente en la parte donde tenemos hierba, porque esto va a ayudar a crear mayor variedad en los matices y rompe un poco con este ritmo monótono de tanto verde que tiende a comerse todo el paisaje. En realidad estos matices no aparecen en la foto que estoy usando como referencia, pero no debemos tener miedo a la hora de experimentar con el color, y si creemos que determinado matiz va a ayudar a mejorar la pintura y la va a hacer mucho más agradable, pues adelante. No es necesario cubrir lo que vamos pintando. La idea es ir conservando parte de lo que tenemos ya hecho e ir añadiendo esos matices, esas degradaciones, esas variaciones de color para enriquecer el trabajo. Tampoco cargarlo demasiado, pero sí que si nos acercamos a la obra o a la pintura se puedan ver todas esas mezclas de color y de planos que van creando el volumen, que van creando una sensación agradable. Aquí estoy aplicando algunos matices también en las nubes con un poco más de amarillo,
Y hago esto porque se ve cierta división de color entre el cielo y la parte inferior, lo que es la hierba y los árboles. Pareciera como que son dos paisajes diferentes. Entonces, usando más amarillo en las nubes, unifico la parte inferior con el cielo. Esto es muy importante porque si no creamos atmósfera en un trabajo, los colores y los elementos se van a ver disociados o separados. Y es importante que la obra se vea bien de forma general y como un todo. Ejemplo, si tenemos un atardecer y trabajamos el cielo con todos los naranjas y los violetas y los rojos característicos de un atardecer, y entonces trabajamos el campo, lo que es la hierba, los árboles, como si fuera de mediodía, o sea, eso no tendría sentido. Es por eso que debemos atender a cuál es la característica general de una escena o de un paisaje o de lo que estemos pintando y tratar de crear una armonía general en la obra. Hasta ahora no habíamos trabajado con ningún tipo de luz y el trabajo se encontraba en una fase intermedia. Pero como pueden apreciar, ya estoy empezando a aplicar las luces y esta parte a mí particularmente me gusta mucho porque es la parte definitoria del trabajo. Ya debemos estar seguros que pusimos las áreas de color necesarias, los matices necesarios y vamos a sacar esos tonos de luz para que el paisaje finalmente cobre vida propia. La verdad a mí me gusta mucho esta fase en cada trabajo. Para las luces siempre es bueno usar un poco más de densidad en la pintura. Puede que en las bases o en los matices podamos usar transparencias o un color más aguado, pero aconsejo que para las luces, esos toques finales, usemos un empaste más intenso, o sea que cubra bien el lienzo y que se note incluso la huella del pincel. De cualquier manera, aunque estemos aplicando las luces, no quiere decir que no podamos añadir cambios posteriormente. Recuerden que pintar es como si construyéramos una casa, donde vamos añadiendo elementos y más elementos hasta que todo va tomando forma. Pero en ese proceso podemos rectificar, podemos añadir color, podemos quitar color, podemos hacer más texturas, podemos hacer colores más planos. O sea, vamos viendo de qué necesita el paisaje o de qué necesita la escena que estamos haciendo. Y ese básicamente es el proceso creativo. Y yo creo personalmente que ahí es donde se encuentra el disfrute de una obra de arte. Yo antes tendía a hacerlo todo miméticamente. Pensaba mucho el color, pensaba mucho la imagen, pensaba cada pincelada. Pero ya no, ya me siento más libre y considero que equivocarse es incluso una parte hermosa de cada experiencia. De hecho, al equivocarnos podemos encontrar nuevas formas de hacer o podemos encontrar nuevas formas de no hacer. De cualquier manera es un aprendizaje y por supuesto hablo desde una óptica personal. Para nada considero que la experiencia artística sea la misma para cada persona y eso también es parte de lo hermoso del arte.
Es curioso cómo uno cuando está pintando se concentra tanto en lo que está haciendo que la noción del tiempo se pierde. Al menos a mí me pasa eso. Y no tengo conciencia de cuánto tiempo llevo a veces. Hay veces que he estado pintando por 4 o 5 horas seguidas y no he tomado conciencia hasta que no he parado de pintar. Pero siempre trato de tenerlo en cuenta y tomarme algunos minutos cuando voy a tener un tiempo prolongado o una sesión muy larga, de tomarme unos minutos de descanso y poder desconectar de la imagen que estoy haciendo, y una vez que retorno puedo traer una visión fresca y tal vez pueda encontrar errores o pueda ver con otros ojos. Quiero agradecer a todos los que se han estado uniendo últimamente al canal y a todos los que han permanecido durante todo este tiempo apoyándome, compartiendo los videos, dejando sus comentarios, brindando valiosas ideas que yo siempre tengo en cuenta. Yo estoy muy feliz de poder ser útil para cada uno de ustedes y me siento feliz también por poder esparcir la semilla del arte, el arte que es tan importante para la sociedad. Así que mi más sincera gratitud. El canal ha crecido considerablemente en los últimos meses, lo cual me alienta muchísimo porque eso quiere decir que hay personas que todavía se interesan por el arte. Sobre todo cuando no es un secreto para nadie que las bellas artes no son lo más popular entre lo que es el arte en general. Les confieso que el tiempo a veces o casi siempre es escaso para mí. Tengo demasiados proyectos andando y tengo a veces dificultad para poder realizar los videos semanales, pero siempre hago un máximo esfuerzo para poder subir los videos. Por eso esta semana he querido hacer un video de larga duración, sobre todo porque muchos de ustedes me lo han pedido, ya que teniendo un video en tiempo real se aprende más, se pueden expresar mejor las ideas y se puede tener una mayor coherencia del proceso que vamos teniendo a la hora de pintar. A veces en los videos que subo a velocidad se pierden detalles, se pierden las formas de hacer, y por eso yo también considero que un video en tiempo real es lo mejor para aquellos que quieren aprender. Y bueno, aquí estamos trabajando parte del follaje de los árboles y vamos a trabajar también parte de los arbustos que tenemos en el camino y en la parte de atrás, en el segundo plano. El follaje es posiblemente una de las cosas más difíciles de lograr en un paisaje. En este caso vamos a tratar de simular el follaje de los árboles, especialmente las grandes masas de luz y sombra y tonos medios, sin la necesidad de llegar a pintar hoja por hoja. Recuerden que estamos haciendo un estilo bastante impresionista, y en el impresionismo vale más el gesto, y como el mismo nombre lo indica, vale más la impresión que nos llevamos de una escena o de algo que tener que detallar cosa por cosa. Como han podido apreciar, yo voy trabajando el follaje de lo más oscuro a lo más claro. Es bien cómodo así porque yo voy tanteando y voy probando, buscando esas combinaciones de luces y sombras. Cuando vemos un árbol
hay muchas masas de hojas y de follaje que están completamente en sombra. Hay otros que están en tonos medios y tenemos otra parte a la que la luz le incide más directamente. Entonces es necesario lograr esa combinación y crear un volumen y tratar de imitarlo como realmente lo tenemos en la naturaleza. Y eso sí, no importaría si lo hacemos detallado o si lo hacemos en forma de apunte. Tiene que apreciarse que hay una intención por buscar el volumen. Para mí es lo más difícil y creo que debemos prestar atención a eso. Olvidaba mencionarles algo muy importante a la hora de trabajar las luces, y a mí me costó un poco de trabajo entender, y es que para hacer las luces no siempre necesitamos blanco. De hecho, hay un peligro en usar demasiado blanco para las luces, ya que el blanco tiende a grisar los colores y a quitarle intensidad o vivacidad. Es por eso que debemos ser cuidadosos a la hora de aplicar las luces y no exagerar con el blanco, porque puede restarnos una parte importante en el color y una parte importante en el resultado final del trabajo. Esto es bien curioso e interesante porque generalmente pensamos que para crear un tono de luz tenemos siempre que añadir blanco, y puede pasar todo lo contrario. Al añadir blanco estemos restándole al color o al matiz que tenemos previamente. Es por eso que debemos siempre mezclar el blanco con otro color, aunque sea en menor cantidad. Esto lo digo por experiencia. Cuando estaba en la escuela, siempre que usábamos el blanco demasiado, las piezas terminaban quedando sin sabor y sin carácter. Puede que sea diferente cuando estemos trabajando con la figura humana, los tonos piel. Ahí les estaría diciendo otra cosa, pero cuando trabajamos con el paisaje o naturalezas muertas, hay que ser cuidadosos con el blanco. Algo que me preguntan constantemente y no quería pasar por alto es cómo se pueden crear colores armónicos con colores tan puros y tan intensos sin que el cuadro se vea demasiado chillón o demasiado intenso. Y es a través del uso de los colores complementarios. Si pueden apreciar, he estado realizando la sombra que proyectan las hierbas en el camino, y esa sombra es básicamente roja. Tiene un poco de azul y un poco de naranja también, pero principalmente roja. Y la intención es crear la combinación entre el verde y el rojo, que son colores complementarios. Y esto puede pasar desapercibido para alguien que no conozca la ley de los colores complementarios, pero una vez que lo conocemos, lo empezamos a aplicar y es como si fuera pura magia. No importa cuán intensos sean los colores, si los mezclamos bien, se van a ver armónicamente y agradables. Hace algunos días alguien me escribió a través de Facebook y me mostraba sus trabajos y me decía que pintaba pero que no lograba el resultado que quería. Y yo siempre menciono en casos así que el arte es como un lenguaje, y como mismo aprendemos nuestro lenguaje nativo,
siempre tenemos que pensar que las cosas son paulatinas y toman cierto tiempo. Hay veces que los resultados son imperceptibles y a veces ni nos damos cuenta que estamos mejorando. Por supuesto, debemos ser objetivos como para saber cuando somos buenos en algo o cuando tenemos, digamos, una inclinación más natural a realizar algo mucho mejor que otras personas. Pero hay una gran mayoría de veces que tiramos la toalla antes de intentarlo una vez más y de probar una vez más. Así que yo les aconsejo que no se desanimen. Siempre nos queda la experiencia y nos queda el placer de haber aprendido cosas nuevas. Sucede mucho también que tratamos de pintar o tratamos de hacer arte y terminamos dándonos cuenta que somos buenos para la historia del arte, que somos buenos para ser críticos de arte, que somos buenos para desarrollarnos en una rama del arte, pero no necesariamente en la pintura o en el dibujo. Pero siempre es bueno aprender y nunca está de más el conocimiento, así que hay que seguir experimentando y aprendiendo y disfrutando del arte. Y bueno, seguimos con la pintura. Ya cuando tenemos una obra en esta etapa casi final, lo único que nos queda es buscar detalles, tratar de añadir las cosas que creemos pueden mejorar la obra. Es bueno tomar distancia y hacer una visualización general de la obra. También es bueno hacer como un escaneo. Puede ser de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda, como ustedes quieran. La idea es tratar de revisar y mirar que no se nos quede nada por hacer. Hay algo que pudiéramos llamar los toques de gracia. Son aquellas pinceladas finales que nos ayudan a darle la vida a la obra. Se puede explicar más cuando hacemos un retrato y tenemos ya todo el rostro y hemos trabajado los matices, sombras, luces en general. Pero siempre hay un toque intenso de luz en la nariz o en la parte superior de la frente. Y si no damos ese toque, el retrato no va a quedar como una obra maestra. Entonces en el paisaje pasa lo mismo. La diferencia es que en el paisaje tenemos más puntos luminosos o más toques de luz que en un retrato. Pero si no atendemos a ese detalle, puede que terminemos dejando una obra en un término medio. Así que no olviden dar esos toques finales de luz, que esos son los toques maestros. No olviden seguirme en las redes sociales. Estoy en casi todas las principales: Facebook, Instagram, Pinterest, Google+. Y ahí siempre estoy posteando información que no puedo poner aquí por cuestiones de formato. Siempre son publicaciones relacionadas con el mundo del arte y especialmente con el mundo de la pintura. Así que por favor no dejen de pasar por allí, síganme y manténganse al tanto de todo lo que estoy haciendo. Yo trabajo diariamente, siempre estoy sumergido en nuevos proyectos, haciendo nuevas pinturas con diferentes estilos y creo que puede ser muy divertido para todos ustedes. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento por el apoyo brindado al canal y a mi persona. Es de gran ayuda para mí y me motiva muchísimo. Así que
Traten siempre de compartir los videos, pulgar arriba, like al video y comentar es bueno porque nos ayuda a crear una comunidad y nos ayuda a mejorar tanto ustedes como yo mismo. Yo no lo sé todo y una forma muy útil para yo aprender es aprender de ustedes. Así que dejen sus comentarios, dejen sus ideas, déjenme saber qué creen de los videos, de la información que voy brindando. Pueden sugerir temas, pueden sugerir cualquier cosa que les venga a la mente y yo voy a estar solícito siempre a contestar su petición. Espero que el video no se le haya hecho demasiado largo. Sé que para muchas personas puede ser un poco tedioso, pero hay veces que cuando nos detenemos y nos sentamos y miramos a alguien pintar y escuchar los tips, los pasos, las experiencias, aprendemos mucho más que si vemos un video de 2-3 minutos que simplemente te dicen las cosas por encima, pero realmente no aprendes. Así que yo espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Enrique Saldívar y les deseo las mejores cosas. Un gran saludo y continúen haciendo arte. Chao.